Muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia Talibán, Al-Qaeda, Daesh, competidores en la escena yihadista. Una conferencia que es el producto de una colaboración con Casa Asia y con el Club de Madrid. Esta casa realmente se congratula de poder trabajar en colaboración con otras instituciones, tanto en Madrid, pero en el espacio ibérico e incluso europeo y allende al Atlántico, para unir justamente nuestras fuerzas y poder traer a los especialistas y generar un debate y un análisis productivo. Quisiera en primer lugar invitar a Teresa Gutiérrez del Álamo, directora del Centro Casa Asia aquí en Madrid, a hacer una breve presentación. Nuestras casas, Casa Asia y Casa Árabe, justamente comparten en muchas ocasiones las mismas problemáticas y los mismos interrogantes. Gracias, Teresa. Bueno, después de esta pequeña desgracia con el cacharro, cosa que me pasa a mí con cualquier cosa que sea automática o cibernética, ya estoy acostumbrada. Lo primero que quiero agradecer es a Casa Árabe por haber acogido en este espléndido auditorio una conferencia o una mesa redonda tan interesante como la que tenemos hoy aquí. Ahmed Rashid, para aquellas personas que, y agradecer por supuesto a Rubén, que está aquí con nosotros, y al Club de Madrid, que hayan facilitado también que hoy Ahmed Rashid esté con nosotros. Es conocido por todas las personas que estamos o que nos hemos interesado por el mundo de Al-Qaeda, es el gran conocedor de Al-Qaeda, de Pakistán, sobre todo Pakistán, Afganistán y también de los talibanes. Por lo tanto, desde que el conflicto comenzó allí, Al-Qaeda empezó a despegar, es también un gran conocedor de Al-Qaeda. Comentaba antes con Rubén Campos que qué tiempos aquellos en los que el mundo parecía sencillo y a pesar de que hubiera un gran nivel de conflicto, sabíamos quién era Al-Qaeda, dónde estaban los talibanes y más o menos qué pasaba con Pakistán. Era desastroso, causó mucho dolor y mucha inseguridad en el mundo, pero si lo comparamos con lo que tenemos ahora, la verdad es que hemos avanzado para peor y para mucho más complejo. Cuando yo veía el título de esta conferencia decía, es verdad, los talibanes siguen existiendo y Al-Qaeda también, pero se nos ha olvidado. ¿Qué es lo que ha arrasado con todo o con ese olvido, lo que ha contribuido a ese olvido? Es el nacimiento del Daesh. Quizá muchos especialistas que trabajaron en este tema hace no tanto tiempo, 2 o 3 años, pensaron que el Daesh o en aquel momento la búsqueda de la creación del califato no tenía por qué traer un problema grande a Occidente, porque al final se veía más como un conflicto que sí podía desatar una gran inestabilidad en Oriente Medio, sobre todo por la lucha que podía suponer entre sunitas y chiitas. Lo que nadie se esperaba es que, muy poco tiempo después el Daesh pudiera incluso hacer palidecer a Al-Qaeda en todos nuestros corazones, los que estamos al otro lado del Mediterráneo. Creo que es muy interesante que una persona como Ahmed Rashid nos explique hoy dónde en toda esta historia siguen estando, porque siguen estando Al-Qaeda y los talibanes, y dónde también en este momento sigue existiendo
el problema de Afganistán y Pakistán, que no ha desaparecido, ahí está latente y tiene todavía mucho futuro por delante. Muchas gracias de nuevo a Casa Árabe y a todos los que han hecho posible este encuentro y espero que lo encuentren fructífero. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Voy a hacer una breve introducción, tras la cual daremos pie a la ponencia de Ahmed Rashid y después intervendrá Pilar Requena. Y antes de dar la palabra al público, también escucharemos una intervención de Rubén Campos, coordinador de programas en el Club de Madrid. Bueno, primero, los talibán o los talibanes. ¿Es correcto en español emplear la palabra talibán para el singular y la palabra talibanes para el plural? Bueno, estuve consultando y todos los guardianes de la lengua están de acuerdo en que sí se puede decir talibanes. Un talibán y un talibán no son dos talibán, sino dos talibanes. Bueno, que Alá se apiade de ellos y de todos sus compinches. Hace 20 años, los talibanes irrumpieron en el escenario internacional, capturando Kabul y estableciendo el Emirato Islámico de Afganistán. Este emirato fue reconocido por Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. También en su momento Al-Qaeda le brindó ayuda con combatientes extranjeros provenientes de varios países árabes de Asia Central y del vecino Pakistán. Y es que Al-Qaeda se le había adelantado poco menos de una década al movimiento de los talibanes. Fundada en 1988 por Osama Bin Laden y Abdullah Azzam, sus orígenes datan de la invasión de los soviéticos a Afganistán. Aquellos mujahidines incluso obtendrían la ayuda de Estados Unidos para combatir a los soviéticos. De corte salafista yihadista, Al-Qaeda es ideológicamente intolerante de otras interpretaciones del Islam. Ha sido designado como un grupo terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU, por la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, India y varios otros países. Desde la muerte de Bin Laden en 2011 lo dirige el egipcio Ayman al-Zawahiri. Y viene el autodenominado Estado Islámico, también conocido como Daesh, ISIS, ISIL, ESIL, como lo quieran llamar. Daesh saltó al primer plano a principios de 2014, seguida de la captura de Mosul y de la matanza de Sinjar. En Siria, el grupo ha llevado a cabo ataques terrestres de las fuerzas gubernamentales y de grupos rebeldes. A principios de 2015, la CIA estimó el número de combatientes que comanda el grupo en Irak y Siria en 31,000, de las cuales 2/3 partes serían combatientes extranjeros, mientras que los propios líderes de Daesh afirman que mandan a unos 40,000 combatientes, aparentemente la mayoría de ellos siendo ciudadanos iraquíes y sirios. Desde su emergencia en 1996, los talibanes tienen un objetivo nacionalista que no implica ir más allá de las fronteras de Afganistán. Es, digamos, más nacional o nacionalista. Al-Qaeda y Daesh quieren un califato, aunque lo persiguen de distintas formas. La primera es mucho más jerárquica y centralista, aunque tiene franquicias en el Magreb, en Oriente Medio, en Asia. Pero los segundos parece que son alumnos que han sobrepasado al maestro en propaganda y en métodos sanguinarios. En ese sentido, se han señalado varias diferencias entre al-Baghdadi y Bin Laden. En fin, la prominencia de Daesh en los medios no significa que los talibán y Al-Qaeda estén al margen o en vías de extinción. Sus estrategias y combatientes se transforman para adaptarse al entorno, sus tácticas mutan según ganen o pierdan terreno y sus interlocutores internacionales reaccionan ante ello. Siria, Irak, Libia, Yemen, el Sahel, el Sinaí, pero también Afganistán y Pakistán son presas de la feroz competencia de estos grupos extremistas que aprovechan la debilidad de los estados para aumentar su poder. Las víctimas del extremismo, como bien sabemos, de estos actores no estatales, abarcan todos los continentes, incluyendo desde luego el europeo, por lo que este ejercicio de analizar su evolución es fundamental. Antes de darle la palabra a Ahmed Rashid, quisiera señalar que sus libros están a la venta también en la librería de Casa Árabe, igualmente el libro de Pilar Requena sobre Afganistán,
Y en otro tema, digamos, relacionado con esto, invitarlos a visitar en el Centro Cultural Conde Duque la muestra Mujeres Afganistán, en el que se muestran fotografías de Gervasio Sánchez con textos de Mónica Bernabé, y de alguna forma completa esto que es una mirada hacia Afganistán, un país que de alguna manera está fuera de los telediarios, porque justamente ha perdido quizás un poco de vigencia frente a la tragedia de Siria, pero sigue siendo fundamental para entender todas estas redes de yihadismo actual. Muchísimas gracias tanto a Ahmed Rashid y a Pilar Requena por estar aquí hoy. Y Ahmed, tienes la palabra, please. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y permítanme agradecer a la Casa Árabe y Casa Asia que me han ayudado en estos años a difundir la traducción de mis libros al español y también al Club de Madrid. Es muy satisfactorio que se hayan podido reunir en este público tan extenso. Me complace también ver a gente tan joven y tanta gente joven interesarse por estos asuntos. Permítanme decir algunas palabras acerca de Siria. Los acontecimientos de Siria demuestran el colapso del orden internacional. Tenemos ante nosotros una crisis global en Siria y el hecho de que los rusos y los sirios insistan en seguir bombardeando Alepo y a los civiles y no permitan que la ayuda humanitaria entre en el país es una catástrofe real para la diplomacia, para la comunidad internacional y, por supuesto, para Siria y para los civiles. Las interferencias externas en la guerra civil de Siria han aumentado. No hay señales de que se vaya a acabar este conflicto. Los extremistas islámicos están ganando. Hay muchos grupos combatiendo en Siria y hay muchos países involucrados que les proporcionan armas y munición. Y hay una participación tan grande de tantos países en el conflicto, por ejemplo, en los iraníes, pakistaníes, se están alistando en Irán. Y por otra parte tenemos también al ISIS y otros grupos internacionales del otro bando. Por tanto, estoy muy preocupado por que la comunidad internacional parece haber abandonado la dignidad humana y la compasión por lo que está ocurriendo. Todo esto nos recuerda la guerra de Afganistán. Vamos a recordar que la guerra de Siria lleva 5 años. La de Afganistán empezó en el 1979. Y, sin embargo, con qué facilidad nos hemos olvidado prácticamente de Afganistán desde que las fuerzas de la OTAN se abandonaran el país, incluidas las tropas españolas y una buena parte del ejército estadounidense, y que sin haber podido interrumpir la guerra civil. Una buena parte de Afganistán está desmoronándose y esto crea grandes problemas para el futuro. Y permítanme que señale, en primer lugar, uno de los motivos de que esto haya ocurrido es que la OTAN y la comunidad internacional ha invertido millones de dólares en Afganistán. ¿Y por qué está ocurriendo esto ahora? Pues les voy a dar varias razones. La primera es que las fuerzas de Estados Unidos han abandonado Afganistán habiendo formado solamente a medias al ejército afgano. Tienen muy poca logística, no tienen instalaciones médicas y no tiene una fuerza aérea y dependen de los estadounidenses para esto. El año pasado, 5.000 soldados afganos fallecieron en la guerra y 12.000 resultaron heridos. Incluso desde el punto de vista de un general estadounidense, esto es insostenible.
sostenible. Estas pérdidas no se pueden mantener durante 1 o 2 años porque los ejércitos se hunden completamente. El segundo motivo es que hay una gran desunión dentro del gobierno. Como saben, hay una coalición gubernamental. Hubo elecciones hace 2 años y durante 6 meses ninguno de los bandos aceptó la derrota hasta que tuvo que intervenir Estados Unidos para formar un gobierno de coalición. Lo que se ha ocurrido es que en muchos lugares del país los gobernadores se han desmoronado por completo. Cerca del 30% de Afganistán está bajo el control de los talibanes y el resto tiene un gobierno muy débil. Yo diría que la crisis económica ha tenido una gran importancia. Todos estos años que la OTAN y los estadounidenses han intervenido, no han formado una economía interna que le diera ingresos al pueblo afgano. Se necesitan en torno a 10.000 millones de dólares anuales y cerca del 90% de estos fondos proviene de la comunidad de donantes internacionales. Se necesitan unos 5.000 millones de dólares para el funcionamiento del Estado. Sin embargo, solo son capaces de generar cerca de 400 millones internamente y el resto depende del soporte externo. Y teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Siria, en Oriente Medio, en Irak, es muy poco probable que continúe el soporte de la comunidad internacional y occidental a Afganistán durante mucho tiempo. Además, la interferencia de todos los países de la región Afganistán tiene 5 vecinos y todos los vecinos más próximos y más lejanos están interviniendo. Se está dejando al gobierno de los talibanes cada vez más y aunque estaban ayudando a los estadounidenses, estos no estaban realmente expulsando a los talibanes de Pakistán. Y realmente no se ha hecho nada contra el santuario de los talibanes en Afganistán. Hay muchos afganos de la zona, hay una gran región de la zona occidental de Afganistán está controlada por los talibanes. Hay muchos países que están esperando en la región, si no una victoria de los talibanes, al menos que tengan éxito en la batalla, y todos quieren estar vinculados a los talibanes y desde luego este es un riesgo considerable para el gobierno afgano. El año pasado hubo un problema, se intentó mantener conversaciones entre los talibanes y el gobierno y se formó un grupo formado por Estados Unidos, China, Pakistán y el gobierno afgano, y solamente hubo una reunión con los talibanes, pero después de la reunión todos estos esfuerzos de diplomacia también se han abandonado. Desgraciadamente, se ha observado la falta de atención de la comunidad internacional, tanto de Europa como de Estados Unidos. El presidente Obama simplemente quiere pasar el tiempo que le queda de mandato sin involucrarse demasiado en esto, con el problema afgano y sin intentar establecer un diálogo entre los talibanes y el gobierno. Brevemente, voy a hablarles de los talibanes. Los talibanes sobrevivieron 15 años frente a una presencia occidental. Y los talibanes fueron derrotados después del 11S y muchos de ellos se retiraron en Pakistán y se restablecieron y ahora
tienen control de prácticamente 3 provincias en Afganistán. Si una provincia cae en sus manos, la capital cae en las manos de los talibanes, entonces habrá un colapso del gobierno, del ejército, y cada vez más territorios caerán en sus manos, en manos de los talibanes. Pero al mismo tiempo, los talibanes están muy divididos entre ellos. Hay muchos grupos dentro de los talibanes que no aceptan el liderazgo actual. No voy a entrar en los detalles porque son pugnas de poder entre ellos, entre los talibanes, pero en los últimos 2-3 años ha habido diferentes cambios de liderazgo y algunos talibanes no aceptan el liderazgo actual. ¿Por qué? A diferencia de Al-Qaeda y ISIS, los talibanes siguen siendo una fuerza afgana. Quieren conquistar Afganistán, quieren dominar el país, pero nunca han estado involucrados en el yihadismo mundial, nunca han promocionado el terrorismo en los países occidentales. Pero el peligro para el occidente con respecto a los talibanes es que ellos han dado santuario a muchos militantes de Al-Qaeda. Al-Qaeda está en Afganistán bajo su protección. También otros grupos chechenos, pakistaníes, etc. Y tenemos múltiples grupos en la región que están luchando con los talibanes y que están amparados por ellos. Posiblemente veamos una expansión de las actividades de estos grupos. Incluso si hubiera un diálogo actualmente o pronto, en un futuro cercano, entre el gobierno afgano y los talibanes, no está claro exactamente cómo la comunidad internacional trataría a estos talibanes. Estos grupos también que están ahí amparados, aunque los talibanes no son yihadistas internacionales, al mismo tiempo están dando santuario a muchos grupos. Afganistán sigue siendo un país muy ignorado por Occidente y desafortunadamente ya hemos pasado por este proceso. Después del 11S se mandaron tropas estadounidenses a Afganistán, pero en 2013 luego se fueron en 2003 luego se fueron a Irak. No había un desarrollo económico en Afganistán, no había dinero para nada y, por supuesto, los talibanes aprovecharon un poco este periodo para resurgir. Y lo que vemos también es que ignorar, que la comunidad internacional ignore Afganistán, pues tiene consecuencias. Y hemos visto el resurgimiento de los talibanes. Hemos hablado de Afganistán. Déjenme decirles también que ISIS está tratando de tener una presencia fuerte en Afganistán. Todavía no tiene mucha popularidad, pero es anti-talibán. Así que lo que estamos viendo es que muchos de los combatientes afganos que están enfadados con los talibanes por una razón u otra están uniéndose a las filas de ISIS. Así que, en cierto modo, esto está ayudando a ISIS, la fragmentación de los talibanes. La presencia que puedan tener en Siria, en Irak, pero todo esto representa un peligro muy significativo. Un peligro para diferentes países, entre ellos Pakistán. Un peligro que Afganistán puede convertirse en un santuario para ISIS si ISIS es derrotada en Siria o expulsada de Siria. La presencia de ISIS es pequeña, está siendo combatida por los estadounidenses, pero también los talibanes saben que ISIS es un peligro para ellos mismos, para su propio dominio en Afganistán.
ISIS, por supuesto, es un fenómeno del Medio Oriente. Es una fusión de Al-Qaeda en Irak, ha surgido de ahí, domina el territorio en Irak y en Siria y está tratando de hacer lo mismo en Libia. La crisis en Oriente Medio es que tenemos estados fracasados como por ejemplo Yemen, Irak, Siria y Libia, que es un estado totalmente desmembrado. ISIS está presente en todos estos países y está tratando de tener una fuerte presencia, dominio allí, pero lo hacen a través de Al-Qaeda y también hay competencia entre Al-Qaeda y ISIS en estos países. ISIS, el atractivo que tiene, digamos, ha conseguido atraer a musulmanes jóvenes, muchos de ellos que han vivido en Occidente. Unos 42.000 extranjeros de 120 países en años recientes se han unido a las filas de ISIS. Y esta es una cantidad enorme, mucho más que los extranjeros que se unieron a los Mujahideen en el pasado o personas que se unieran a Al-Qaeda. 42.000 combatientes de 120 países, incluyendo más de 6.000 occidentales. Esta es la estimación del año pasado. Y una cifra más que tiene que ver con Siria. En 5 años, aproximadamente 500.000 de personas han muerto en Siria, 1,9 millones de heridos. Y estas son cifras a lo largo de 5 años, mucho más que lo que ha pasado en Afganistán o en otros lugares como Irak, por ejemplo. 11 millones de personas desplazadas, 4 millones han salido de Siria, 7 millones están desplazadas internamente dentro del país. Así que toda esta catástrofe en gran parte también ha sido causada por ISIS. También creo que ISIS actualmente está en retirada y una de las cosas claves que deberíamos entender es que al perder territorio en Irak y Siria, esto es lo que está pasando ahora. Y en Siria no tiene tanto que ver con las victorias del presidente Assad y sus aliados, sino que tiene más que ver con las fuerzas islámicas anti-ISIS, que incluyen a Al-Qaeda. Así que estamos ante una situación muy compleja. ISIS ha tenido que retirarse frente al empuje de las fuerzas gubernamentales del presidente Bashar al-Assad y también tenemos la intervención de los aliados rusos y de otras potencias. Así que esta pérdida de territorio ha hecho también que perdieran fuerza económica. Hace un año estaban controlando recursos petrolíferos, pozos. También estaban imponiendo impuestos sobre la población con impuestos islámicos. Han perdido el control de estos pozos. Estos pozos ya no los tienen. También han perdido mucha de la población, digamos, a la que estaban imponiendo impuestos. Así que esta potencia económica que tenían antes ya no la tienen actualmente. Mientras ISIS pierde más territorio frente a estos otros grupos, hay algunos problemas que van surgiendo. Por un lado, ISIS a lo mejor abandona Siria, a lo mejor se ve forzada a marcharse de Siria, pero aumentará el terrorismo en Occidente. Una manera de seguir estableciendo su presencia y de mostrarse atractiva para los jóvenes es realizando estos ataques terroristas en Europa y en Estados Unidos, si puede. Y en el mundo árabe
Vemos también en Bagdad que el ejército iraquí está teniendo algunos éxitos contra ISIS. Por otro lado, no hay ningún acuerdo con respecto a qué va a pasar con Siria, incluso si ISIS es derrotado. No hay ninguna estrategia, ningún pensamiento, no hay unidad entre Rusia y Estados Unidos, entre todos los diferentes elementos de la comunidad internacional, dentro del mundo árabe. No hay una estrategia sobre qué va a pasar con Siria. ¿Terminará siendo un país fragmentado con diferentes señores de la guerra dominando diferentes regiones? Y esto sería totalmente inaceptable, porque esto no lleva más que a más extremismo. Ciertamente, no podemos... tenemos al presidente al-Assad, que ha asesinado a su propio pueblo, y no hay ninguna estrategia sobre Siria de cara al futuro. ¿Qué va a pasar? Incluso no son capaces de ponerse de acuerdo con respecto a la ayuda humanitaria que entra en el país. Por otro lado, también diría que cada vez más las creencias de ISIS, cómo han pervertido el Islam y reinterpretado el Islam, se están convirtiendo en algo insostenible en el mundo musulmán. Hay gente joven uniéndose a ISIS, se ven seducidos a través de Twitter o redes sociales, ven las ejecuciones, etcétera. Pero ISIS realmente ha pervertido mucho más que Al-Qaeda el Islam. Y esto se está convirtiendo en algo insostenible. Y en el mundo musulmán, una de las preocupaciones a las que nos enfrentamos es la falta de liderazgo para poder dar una visión común frente a qué está pasando con ISIS. Necesitamos voces poderosas que puedan explicar dentro del mundo musulmán explicar las cosas y enfrentarse a ellos. Este experimento de tratar de construir un califato, un nuevo Estado islámico, juntarlo todo y crear un nuevo Estado, esto no está funcionando claramente. ISIS ha dicho que quería atraer a profesionales, a ingenieros, arquitectos para construir este nuevo Estado islámico, pero no está funcionando, no lo están haciendo. ISIS está en retirada, como digo, pero al mismo tiempo hay mucha confusión, mucha tensión entre Rusia, Estados Unidos, dentro del mundo árabe. Incluso si ISIS es derrotada, desafortunadamente vamos a seguir viendo muchos problemas, incluso un incremento del terrorismo en Occidente. Con respecto a Al-Qaeda, 5 años después de la muerte de Osama Bin Laden, Al-Qaeda ha vuelto. Se está expandiendo en África, en Asia, y ahora está luchando por el poder en Medio Oriente, en diferentes países, en Siria, Irak, etc. Al-Qaeda, bajo Bin Laden, era un cuerpo muy centralizado. Ahora, Al-Qaeda es mucho más práctico que ISIS y tiene como franquicias, por así decirlo, diferentes grupos en África, en Asia, en Medio Oriente, y este control centralizado se ha descentralizado. Al-Zawahiri, el líder actual de Al-Qaeda, está dándoles poder para que puedan operar de manera independiente. Y esto permite que Al-Qaeda se presente un poco como yihadistas dentro de una región o dentro de un país. Por ejemplo, tenemos Boko Haram en Nigeria, otros grupos en el Sahel,
en el norte de África, y muchos de estos grupos han jurado lealtad a Al-Qaeda, pero al mismo tiempo están llevando a cabo su propio programa, su propia agenda para su región. Y lo que es más importante, Al-Qaeda en Siria, que no quiere llamarse Jabhat al-Nusra, han buscado permiso para dejar Al-Qaeda y quieren crear un frente común de todos los grupos diferentes que hay. Y es una estrategia muy diferente a la que tiene ahora Al-Qaeda. Esta es una estrategia descentralizada, permite el regionalismo, el localismo, no está defendiendo la idea de un califato, es demasiado pronto para ello, y al mismo tiempo está fomentando a los grupos locales para que lleven a cabo sus propias iniciativas y tengan sus propios fondos. Y al mismo tiempo sigue centrándose en los mismos objetivos, Occidente, Estados Unidos. Eso no ha cambiado. Antes de poder establecer un califato o antes de poder dominar un país en el mundo árabe, tiene que destruir Estados Unidos, Europa, etc. Pero Al-Qaeda creo que está jugando, digamos, más a largo plazo en comparación con ISIS, y por eso son mucho más peligrosos. Al-Qaeda tendrá un regreso, porque es un ente más político, más estratégico. Al-Qaeda, tenemos Al-Qaeda en África Occidental, tenemos Al-Qaeda en la península arábiga y tenemos también Al-Qaeda en el subcontinente indio. Y podemos ver cómo está evolucionando, tratando de atraer a las personas, dándole más importancia al carácter local y tratando de atraer también a los regímenes locales, en vez de tratar de establecer este yihad global. Rápidamente, también quería mencionar lo que he comentado antes de la mala interpretación del Islam. La utilización y la extensión de la yihad empezó cuando la invasión soviética de Afganistán, los musulmanes trataron de buscar apoyo para los mujahidín, para los combatientes mujahidín, y ahí fue cuando surgió. Todo el mundo fue culpable, digamos, de este restablecimiento del yihad. Al-Qaeda se separa de esto y con la introducción también de la ideología de Osama Bin Laden fue cuando yihad se convirtió en el sinónimo de los aspectos más importantes del Islam. Los 5 pilares, 5 creencias en las que hay que creer para ser un buen musulmán. Y la yihad no es una de estas creencias, no es algo obligatorio para los musulmanes, pero Osama Bin Laden hizo que la yihad fuera el tema número 1, la creencia número 1. Y esto no tiene nada que ver con el Islam, no tenía sentido. Y luego la yihad se convirtió en una ofensiva, digamos, un instrumento para conquistar territorios. En la interpretación del Corán es un mecanismo defensivo para proteger a los musulmanes frente a ataques externos, y al mismo tiempo es una interpretación como una lucha interna de cada individuo de convertirse en mejores personas, mejores ciudadanos. Así que se dio la vuelta totalmente al concepto de yihad, y los musulmanes que no creían en la yihad y en la importancia de la yihad
entonces recibían el castigo por parte de Al-Qaeda. ISIS ha proclamado que todas las minorías no musulmanas pueden ser asesinadas, ejecutadas, la esclavitud de las mujeres. Todo esto, el profeta Mahoma liberó a sus esclavos. Todo lo contrario. Y la esclavitud no se practica en ningún país musulmán, por supuesto. Y la idea del califato como algo mítico, algo político también. Cuando el profeta murió no había ningún organismo político, digamos, y tuvieron sus seguidores que crear esta organización política. No había una descripción específica del califato, no había un manifiesto político, tampoco de cara al futuro. Así que Al-Qaeda ha sido la base ideológica para ISIS. Y ISIS la ha llevado al extremo. Y lo peor que ha hecho ISIS ha sido aumentar la matanza de sunís, de chiíes. Tenemos el Islam suní en Arabia Saudí, que se consideran como buenos musulmanes, y luego los demás musulmanes se consideran que pueden transformarse en esclavos. Y desgraciadamente lo que estamos viendo en Irak, Siria, en Líbano y en otros lugares es que una violencia terrible que continúa entre sunís y chiíes. Y la responsabilidad no solamente es del mundo musulmán ni de Occidente, sino de ambos, y ese mensaje no se está trasladando. Recientemente hubo una norma y después ha habido una nueva ley por la que los iraníes no pueden hacer un hajj, y ahora se están enfrentando los estados árabes y los iraníes respaldan a los chiíes en todo el mundo, especialmente en Irak. Desgraciadamente, lo que estamos viendo es que la ideología que Bin Laden puso en marcha, que por sí misma ya contravenía totalmente el Islam, se ha llevado a un extremo más allá gracias a ISIS, y podemos luchar contra ISIS de forma militarmente, pero ¿cómo luchar contra la ideología de ISIS? ¿Cómo los musulmanes van a lidiar con su ideología y cómo van a hacer que esta ideología que ha prevalecido se vaya retrayendo? Creo que este problema todavía no se ha afrontado realmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Ahmed Rashid por esta brillante ponencia en la que nos ha hablado tanto de los tres grupos yihadistas como de una serie de problemas de fondo, de problemas como son la falta de una economía sólida en el caso de Afganistán, pero en muchos de estos estados, digamos, fallidos, donde no existe una gobernanza que realmente brinde alternativas a la juventud. Hablaba del atractivo que tiene el mensaje de Daesh para los jóvenes y de esa ausencia de una narrativa alternativa, sobre todo por parte del mundo árabe musulmán, a pesar del desgaste del mensaje de Daesh, y bueno, de una serie de cuestiones que podríamos desde luego ahondar. También fracaso de la comunidad internacional en realmente atajar el problema y no dejarlo, digamos, pendiente, como ha sido el caso de Afganistán, también el caso de Irak, esta retirada de las tropas que se hace muchas veces antes de tiempo,
y que trae un vacío de poder con consecuencias terribles. ¿Cómo y cuándo quizás dialogar con fuerzas, con actores no estatales? También podría ser una pregunta interesante para Ahmed, porque sabemos que justamente los talibanes llegaron a tener incluso casi hasta una embajada en Doha, y bueno, también me ha parecido fundamental lo que ha señalado sobre la yihad, que no es uno de los 5 pilares del Islam, y que también la interpretación que se hace de esta yihad por parte de los salafistas o digamos takfiríes y todos estos grupos extremistas no es en sí la definición propia, correcta de yihad. Pero bueno, vamos a pasar a Pilar Requena, que nos va a hacer ofrecer una reacción, un comentario a la intervención de Ahmed Rashid. Gracias, Pilar. Hola, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, también gracias a Casa Árabe por invitarme. La verdad es que me resulta un poco difícil hacer ninguna contrarréplica a quien considero mi maestro en Afganistán y Pakistán, a través de sus libros, múltiples entrevistas y múltiples conversaciones. Ya veo que se ríe. Aparte que somos amigos personales. O sea que, pero bueno, más que contrarréplica, lo que quisiera quizá es destacar algunos de los puntos que ha destacado Ahmed. En primer lugar, y también Karim, es el olvido de Afganistán que hemos tenido desde que se retiraron las tropas internacionales, y sobre todo subió y estalló definitivamente el conflicto en Siria. Es uno de los grandes fracasos de la comunidad internacional, y también es un fracaso el hecho de que se hayan olvidado de Afganistán, porque antes o después volverá a rebotarnos, como después de la guerra civil interior afgana nos rebotó con el régimen de los talibanes y después nos rebotó con el 11S. Parece que nos hemos olvidado la memoria. Sobre el tema de la retirada de las tropas internacionales, es mucho más grave el tema de Afganistán. No solo hubo una retirada en falso o no cuando debía haber sido, sino que además fue un anuncio de la retirada. Es decir, el señor Obama se permitió el lujo de decir cuándo se iban a retirar las tropas internacionales, con lo que los talibán y el resto de insurgencias lo único que tenían que esperar es en las montañas y agazapados a que se fueran las tropas internacionales para entrar. El tema de Irak. Otro de los grandes errores, 2003, el olvidarse de Afganistán por un momento para ir a invadir Irak cuando no había ninguna necesidad en aquel momento, y lo que sí que había era mucha necesidad de poner en marcha un Estado en Afganistán que al final resultó fallido. Todos los elementos que ha destacado Ahmed como causas de la situación actual en Afganistán son ciertos. El Gobierno de Unidad Nacional funciona no funcionando realmente, y todo esto está permitiendo que los talibanes vayan haciéndose con más poder en Afganistán. ¿Sería un retorno de los talibanes la solución para Afganistán? Ahí te cedo la respuesta. ¿Sería aceptable por parte de la comunidad internacional un retorno de los talibanes después de todo lo que se ha invertido y se ha luchado teóricamente para acabar con los talibanes? ¿Supondrían los talibanes un riesgo menor que una posible expansión de ISIS o Al-Qaeda hacia Afganistán y Pakistán, que es lo que está buscando ISIS, y también lo que ha señalado Ahmed, una posible retirada o búsqueda de santuario en Afganistán después del fracaso o posible fracaso de ISIS en Irak y en Siria? Lo han intentado. Llevan, de hecho, desde la retirada de las tropas internacionales intentando expandirse a Afganistán y Pakistán. No lo han conseguido. Han conseguido solo algún poder en algunas provincias, y probablemente una de las razones por que no la consigan es porque no consiguen el apoyo de los talibanes, que tienen una agenda completamente local y la siguen teniendo frente a la agenda global que tiene ISIS, y que Al-Qaeda en menor medida también tiene, aunque lo que haya transmutado es su estrategia en franquicias y más a nivel regional. Una de las grandes incógnitas y las grandes preguntas tanto para Siria como para Afganistán y Pakistán es el papel de Rusia. Estamos convirtiendo a Rusia en el gran malo de la película, de todo lo que está ocurriendo, como si Putin fuese el peor de todos los males, cuando sin Rusia estos problemas no se van a poder solucionar. No se va a poder solucionar Siria, entre otras cosas porque Rusia apoya a Irán y apoya a Siria y no va a dejar de apoyarles.
Rusia también está interesado en que no avance el ISIS hacia Pakistán y hacia Afganistán, porque le puede avanzar también hacia las repúblicas de Asia Central, y eso ya es ponerse en la frontera con Rusia, y aparte también a los movimientos internos yihadistas que tiene Rusia. China, otro factor, China también tiene interés en que no avance el ISIS hacia Afganistán y Pakistán. Es decir, como muy bien ha dicho Emmet, son múltiples los estados, son múltiples los grupos yihadistas e insurgentes que actúan, y el problema es cómo va a enfrentar la comunidad internacional, y cuando digo comunidad internacional incluyo a toda la comunidad internacional, que se tiene que poner a negociar, porque realmente lo que está dando es una prueba de vergüenza histórica con lo que está pasando en Siria, pero también ha pasado en Afganistán. Eso sin entrar en los pormenores de la situación de Pakistán, un país completamente clave en la solución también de los problemas en esa zona, y un país que está, podemos decir, al borde del abismo o al borde ya de un Estado fallido. Quizá Emmet lo sepa identificar y describirme mejor que yo. Cuando también los talibanes pakistaníes tampoco están en alianza completa con los talibanes afganos, por mucho que los pongamos todos bajo el mismo bloque. Es decir, estamos poniendo todos los grupos militantes de corte yihadista en el mismo saco, cuando en realidad cada uno tiene su propia agenda, incluso algunos están en contra de los otros, incluso Pakistán, que sí que apoya a los talibanes afganos, no apoya, sin embargo, y se ha encontrado como respuesta a ese apoyo a los talibanes pakistaníes luchando y queriendo acabar con el Estado pakistaní. Es decir, no tiene una solución fácil. El haber dejado o el haber cerrado en falso, si es que lo hemos cerrado, la intervención en Afganistán no hace sino complicar todavía más el problema. Si ISIS va a conseguir avanzar sobre Afganistán es la gran cuestión. No parece, porque debería contar con fuerzas internas del propio Afganistán, y como bien ha dicho Emmet, no cuenta con la simpatía de la población, pero tampoco cuenta, al parecer, de momento, con el apoyo de los talibanes, aunque ha habido algún que otro desertor que se ha apuntado a las filas del ISIS, pero han sido comandantes sueltos y no los talibanes como tales. La gran pregunta es, ¿los talibanes podrían ser los que al final parasen la posible expansión del ISIS hacia Afganistán? ¿Tendríamos que pasar por los talibanes o la posibilidad de que los talibanes entrasen en el poder en Afganistán para a lo mejor bloquear una expansión del ISIS? Si el ISIS decide seguir hacia Jurasán, si se ve completamente vencido en Irak o Siria, o nos ponemos en la mejor de las situaciones, que es, una vez derrotado en Irak y Siria, el ISIS pasa a un segundo plano y retorna Al-Qaeda, a la que hemos dejado de nuevo abandonada durante todo este tiempo. Todo el mundo nos hemos centrado en el ISIS. Parecía que Al-Qaeda había desaparecido, y Al-Qaeda lo único que ha hecho es irse resituando en otros lugares con franquicias, a la espera de retomar el primer plano que le va a dejar el ISIS cuando lo defendamos, cuando acabemos con él. Conclusión. No quiero ser muy pesimista, pero me parece que tenemos todavía años por delante en los que vamos a tener que enfrentar diferentes grupos. Llamarán Al-Qaeda, por supuesto, va a seguir ahí, los talibanes van a seguir ahí, ISIS a lo mejor transmuta en otra cosa que luego se llamará de otra manera, pero mientras la comunidad internacional no se tome en serio el problema del yihadismo, incluida la comunidad musulmana, no solo la árabe, sino la de todo el mundo, y todos remen en la misma dirección, me parece que después de Irak y Siria podremos tener otro escenario. Nos hemos olvidado de Libia.
Libia, cuando estalle, ya está estallada realmente, pero cuando realmente nos rebote, la tenemos a las puertas de Europa. Cuando nos rebote, que nos va a rebotar dentro de muy poquito, nos vamos a enterar de lo que supuso esa intervención más que equivocada de una parte de la comunidad internacional en Libia. Probablemente lo primero que haya que solucionarse a Siria, y no tiene una fácil solución mientras Estados Unidos y Rusia no llegan a un acuerdo, o cuando llegan a un acuerdo de alto el fuego falta un elemento que salte por los aires para que haga saltar por los aires todo lo acordado. Era como esperando a ver quién iba a ser el primero en cometer el primer error para que el otro lo usase para hacer fracasar el alto el fuego. Bueno, dicho esto, quiero que sea Emmet el que responda a las preguntas fundamentales. Sobre todo, a mí uno de los temas que realmente sigo teniendo abierto es talibanes y posibilidad de llegada al poder en Afganistán, y eso cómo puede ser contemplado por la comunidad internacional o admitido por la comunidad internacional. Muchas gracias, Pilar. Ahmed, quisiera que guardaras esa pregunta sobre el papel de los talibanes como posible solución a ISIS. Quizás se pueda hacer una comparación con los peshmerga kurdos, con esta idea de que la motivación de aquellos que combaten a los miembros o a los combatientes de ISIS tiene que ser justamente una idea o una pertenencia a una nación que sea mucho más fuerte que esa oferta de Daesh de un lugar mítico que pueda ser el califato, que pueda ser esta provincia de Jorasán, como llaman ahora a ese conjunto de territorios que incluye Afganistán, Pakistán, Tayikistán, Kirguistán, todo esto. No sé si los talibanes, Indonesia también, ¿sí? Bueno, si estos talibanes pueden ofrecer, igual que los peshmerga kurdos, una posibilidad de enfrentarse a los miembros de Daesh. Si quieres apuntártela, porque quisiera pasar al comentario también de Rubén Campos del Club de Madrid, que tenemos previsto una intervención de él. Adelante, Rubén. Vale, pues buenas tardes. Mi nombre es Rubén Campos y trabajo como coordinador de programas en el Club de Madrid, que es una organización de líderes políticos que trabajan en retos para la democracia global y que viene trabajando hace mucho tiempo en el reto de la violencia extrema o del terrorismo, y por eso, bueno, nuestra presencia aquí. Quiero felicitar a Casa Área por la iniciativa, porque la verdad es que es un privilegio tener a uno de los analistas más respetados y más prestigiosos de estos temas a nivel... ¿Hola? ¿No? ¿Sí? Ahora. Global, que como el profesor Rashid, y también Pilar, que es a nivel, digamos, español, es una gran experta en Afganistán, Pakistán y todo este contexto. Y también felicitar especialmente a Casa Árabe por la iniciativa de traducir parte de las obras del profesor Rashid al español, porque nos facilita llegar a un público más amplio, pues, a estos análisis que él ha ido desarrollando durante tantos años. Mi pregunta o comentario giraría en torno a uno de los elementos que él ha destacado, y es la necesidad de construir una contranarrativa, ¿no? Necesitamos, ante un posible, y también para luchar contra las presencias de las narrativas que Al-Qaeda o grupos como Daesh están propagando sobre el Islam, es fundamental construir estas contranarrativas. Y yo creo que hay iniciativas a nivel de sociedad civil en el mundo árabe que están luchando desde el terreno, que pueden servir como una base para esa contranarrativa, pero me interesaría saber su opinión respecto a qué actores políticos podrían liderar este esfuerzo. Es difícil encontrar estados árabes que puedan ser líderes para otros. Casi todos, además, entran dentro de una dinámica de enfrentamientos: Irán, Arabia Saudí, Egipto, con muchos intereses. Pero no sé si el ejemplo de Túnez, por ejemplo, ahora con la transición y ese acuerdo de consenso para buscar una convivencia entre diferentes actores, musulmanes, laicos, etcétera,
podría ser un camino de construir la contranarrativa. El problema de Túnez, en mi opinión, es que tiene que luchar con unos retos económicos muy fuertes que hacen que, aunque políticamente hayan buscado un consenso y una solución, si no encuentran una respuesta para satisfacer las necesidades económicas de la población en un país pobre y con pocos recursos, pues como estamos viendo, y el profesor Rashid comentaba, pues parte de esta población de luchadores extranjeros que se han unido al ISIS proviene precisamente de Túnez, a pesar de ser un ejemplo positivo desde otra perspectiva, porque, claro, esa juventud, como decía Karim, que no tiene acceso a una expectativa de trabajo, de futuro, pues muchos pueden entrar en las garras de la narrativa de ISIS. Me pregunto si países como Indonesia, que también es un país musulmán y que sí que es un ejemplo positivo desde el punto de vista del desarrollo económico, es una democracia y tal, podría ser un buen ejemplo. El problema es que quizás es demasiado periférico para los países que estamos considerando, la situación en el Oriente Medio. Pero bueno, ahí hay una posibilidad. Y no sé si él puede identificar otras fuerzas que a lo mejor no sean estatales, pero actores que podrían ayudar a construir desde el mundo musulmán esta contranarrativa. Y por último, simplemente añadir el interés que Pilar ha mencionado de escuchar un poco alguna reflexión sobre la situación en Pakistán, que él conoce tan bien y que no se ha referido tanto en su exposición, pero que sería interesante ver cómo estos grupos de los que ha hablado están afectando ahora a la situación en este país y qué posibilidades de futuro le ve. Muchísimas gracias. Ahmed, ¿quieres responder? Let me just raise a couple of quick points. Simplemente un par de aclaraciones. No hemos hablado de la crisis de los refugiados en Europa, pero por supuesto tiene muchísima importancia y Europa no ha encontrado ningún tipo de solución. España ha tenido mucha suerte porque no estáis siendo inundados, por así decirlo, por estos refugiados, al igual que ha pasado en Centro Europa, pero el segundo grupo más grande de refugiados, primero son los sirios y luego son los afganos. Es el segundo grupo más numeroso de refugiados, los afganos. Y Alemania ahora mismo se ve, en cierto modo, inundada por afganos en muchos casos educados durante la presencia occidental, porque hubo inversión en escuelas, etc. Y prácticamente estamos hablando de una clase educada afgana de los que surgió hace 15 años. Los últimos 15 años se han marchado del país y realmente no queda gente en el país. Y es una de las grandísimas tragedias relacionadas con la crisis de los refugiados. Ahora mismo las personas que quedan ahí son personas sin formación. Y hay que tener en cuenta cómo se va a reconstruir el país de cara al futuro. Por otro lado, solo tenemos dos fuerzas que están combatiendo a ISIS en Siria. La primera fuerza son los kurdos, pero nadie quiere que ganen los kurdos porque ellos quieren crear su propio Estado. Y los americanos quieren apoyar a los kurdos, pero Turquía entonces se enfada, los árabes también se enfadan. Nadie quiere darles territorios para su Estado. Esta es una de las primeras contradicciones que nadie ha podido solucionar o tratar. El segundo grupo de personas que se está enfrentando a ISIS en Siria es los otros grupos islámicos extremistas liderados por Al-Qaeda. Así que si ISIS es derrotada, vamos a tener que enfrentarnos a otros grupos islámicos que no son ISIS, pero sí que tienen herencias, Al-Qaeda, etc. Y esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, porque el futuro en Siria no es volver a algún tipo de democracia secular o algún tipo de dictadura como con al-Assad, sino que va a ser algo islámico y cómo Occidente y el mundo árabe va a abordar esa situación. Tercer lugar, quería mencionar sobre esta contranarrativa. Los puntos que has mencionado son muy relevantes.
Mi ejemplo de Afganistán. Occidente educó durante 15 años a decenas de miles de afganos y debido a la falta de atención ahora esta generación se ha perdido. Muchos de ellos están ahora en campos de refugiados en Grecia o están en Alemania o en los Balcanes. Y este es el problema. Esta contranarrativa necesita un respaldo con educación, con trabajos, con futuro, pero esto no está pasando, en un estado de guerra que existe en muchos lugares. Y en segundo lugar, la contranarrativa significa que viene de los autócratas. El mundo árabe ha sido gobernado por dictadores hasta la primavera árabe. Y desafortunadamente estos dictadores no han dejado ningún legado positivo con respecto a las reformas económicas, la educación, etc. Y entonces hay un vacío que ahora se está llenando. Lo está llenando ISIS. Por supuesto, tenemos todavía reyes en países árabes, pero seguimos teniendo esta figura autócrata que tienen creencias muy firmes, también anti-chiitas, anti-musulmanes, etc. Con respecto a Pakistán, en los últimos 2 años ha habido una campaña. Pakistán tiene unos 60 o 70 grupos islamistas extremistas en el país funcionando. Y muchos de estos grupos en los últimos 2 años han sido capturados o asesinados. Pero se quedan 2 grupos principales. El primero serían los grupos del Punjab, que tienen como objetivo Cachemira, la India. Hay ahora una rebelión muy extendida en Cachemira actualmente, no sé si lo saben, y recientemente también ha habido ataques de unos... hay mucha tensión entre Pakistán y India debido a Cachemira. Y el Estado Pakistán, los militares, no han limpiado, por así decirlo, estos grupos que están operando contra la India. Son como un poco un mecanismo de defensa para los militares y para el gobierno frente a la India. Otros grupos Yihami, que ha acabado con los... están permitiendo que el liderazgo talibán siga en Pakistán, y esto es un gran error. El año pasado, cuando empezaron las conversaciones, tendríamos que haber presionado para que realmente hubiera una paz en Kabul y que se marcharan de Afganistán. No es sostenible. El terrorismo hoy en día es una amenaza a nivel mundial. Los talibanes son una amenaza para toda la región y están albergando a Al-Qaeda, chechenos, etcétera, y otros grupos extremistas, y es un gran riesgo gigante el que está asumiendo Pakistán al permitir que los talibanes estén ahí. Pakistán, que el gobierno cree que la India está ganando mucho peso en Afganistán y que Pakistán va a estar rodeada por, digamos, estados pro-indios, y por eso se niegan a abordar el tema de los afganos talibanes. Y yo creo que puede ser una catástrofe, puede haber consecuencias catastróficas. Recordemos, son estados con armas nucleares, también tenemos la cuestión de Cachemira, la India también está hablando de venganza contra Pakistán, y todo esto es extremadamente peligroso actualmente. Bien, pues vamos a pasar a preguntas del público.
Muchas gracias, Pilar. Bueno, normalmente nuestras conferencias duran hora y media, o sea que a las 8:30 solemos irnos. Nos hemos extendido un poco porque, desde luego, teniendo aquí a Ahmed Rashid y a Pilar Requena y a este tema que, bueno, desde luego es inagotable, toda esta fragmentación que nos han expuesto brillantemente, esta desunidad que existe desde el gobierno afgano hasta la propia desunidad dentro de los talibanes, desunidad también en el seno de Europa para poder confrontar o atajar la crisis de los refugiados. Aquí en Casa Árabe nos interesan estos temas, analizar cuál es el fondo, cuál es la historia detrás de esto. Por supuesto, no hemos podido abordar el tema de Libia hoy o de Yemen como quisiéramos, porque estábamos pues realmente más centrados en digamos, la tragedia de Afganistán y todo lo que ahí también se ha cocinado en lo que respecta al terrorismo yihadista y a la falta de claridad por parte de la comunidad internacional, a la falta de realmente tener una estrategia diseñada, porque realmente muchas de estas decisiones que se han tomado son decisiones, podríamos decir, tácticas y no estratégicas. El propio hecho de invadir Estados Unidos, Irak en 2003, sin realmente tener un plan B de cómo iba a digamos, reconstruir ese Estado o reemplazar lo que iba a ser un clarísimo vacío de poder después de la partida de Saddam, son el caldo de cultivo de esto que vemos ahora, que son los grupos yihadistas y un increíble potencial que tienen también para recrearse, para mutar sobre el terreno, para crear alianzas que tampoco creíamos posibles para poder sobrevivir. Desde luego, no hay soluciones fáciles y, bueno, parte de nuestra labor es tratar de hablar con las personas que saben más de esto, con las cabezas pensantes, con la materia gris, que también logra, digamos, comunicarle a nuestro público, al público interesado en estas cuestiones que desde luego afectan a Europa y a España. No queda nada lejos de, como decía Pilar y Ahmed, de Libia, por ejemplo, o de Siria. No me queda más que agradecer a Ahmed Rashid, a Pilar Requena, desde luego a ustedes que han venido hoy en estos, digamos, cifras tan nutridas, a las personas que están afuera, a los traductores, y los invitamos a que sigan siguiendo nuestras actividades en nuestra página web, casaarabe.es. Hasta pronto.